Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Es para contaros una noticia de última hora que han hallado en Egipto una esfinge muy bien conservada en una especie de cabaña que se supone que era del emperador. Eh, la esfinge es del emperador Claudio. La esfinge es muy curiosa porque lleva como una cobra que está así, que eso lo llevan los emperadores, pero eso lo lleva, hoy los emperadores, los faraones, pero lo llevan los faraones que han fallecido. Y no se sabe si que se hizo después. Se supone que la cabaña que han descubierto, la pieza está en muy buenas condiciones. Ahora la pondré en el blog. La cabaña que han descubierto pertenecía al emperador. Solamente hacer un pequeño apunte de Claudio. Hubo una novela que se llamaba Yo Claudio, pero era una biografía inventada, pero se aproximaba bastante a la realidad, aunque esa realidad, entre comillas, tiene que ver con hipótesis, porque hay muchas cosas que no lo sabemos. Mira, Claudio era cojito de la familia Julio Claudia, era el tercero, era el único que no había nacido en la península itálica. Era cojito, tullidito, feito, estaba un poquito jibao, pero era una mente privilegiada. Y como se reían de él desde que era niño, pues él tenía claro que nunca iba a ser nada en política, y entonces lo que hacía como hobby, aparte que era buen lector, era un escritor maravilloso de historia, y entonces se dedicó a escribir. Pero su antecesor, ay, ¿cómo se llamaba? Que era súper famoso, que lo asesinaron. Eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama el antecesor, que es importantísimo. Bueno, pues su antecesor lo nombró cónsul y senador y yo no sé cuántas cosas más. Y es que lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, no me acuerdo porque al cabo del día aprendo muchas cosas. Lo sé de toda la vida, pero ahora acabo de comer y se me ha olvidado. Se me ha ido la sangre al estómago en vez del cerebro. Bueno, su antecesor lo nombró cónsul y tal. Él no quería estar en política. El caso es que lo asesinaron y se lo encontraron la Guardia Pretoriana. Todos los emperadores tenían siempre conjuros, siempre estaban desenredando conjuros, y el caso es que lo encontraron detrás de las cortinas esperando que lo mataran a él mismo. No lo mataron, y como la Guardia Pretoriana, que eran germanos, lo creían no muy listo porque era feíto, pues lo nombraron César, o sea, lo nombraron emperador. Eh, esperando que iba a ser un títere y que lo iban a poder manejar como les gustara. Pero es aquí que este hombre era inteligentísimo, y además de eso hace unas reformas en el Imperio Romano que son fabulosas. En primer lugar, expande la frontera muchísimo, Britania, Egipto y tal. Este es el de querer encontrar el esfinge. Lo estoy haciendo un poquito porque si me pongo a hablar de Claudio aquí nos dan la uva. Y después, pues, ¿qué más? Estuvo casado, fue desgraciado. Lo critican, me hace mucha gracia. Las cuestiones de sexo tienen mucho que ver con la antropología. Entonces, no sé si es Suetonio que lo critica porque dice que no tenía sexo con hombres, o sea, con hombres y con mujeres, porque es el primer emperador que no tiene el primer César que no tiene relaciones con mujeres y con hombres, solamente con mujeres. Él dice que solamente le gustaban las mujeres. Y entonces lo critican porque era como... le gustaban tanto las mujeres, se casó 4 veces, se divorció. Pero por decir yo, como era feito y era un intelectual, pues, en fin, le ponían un poquito los cuernos. Pero es que encima tuvo... y lo manejaban un poquito las mujeres. Pero era así todo, hizo reforma administrativa, reforma de infraestructura, amplió la frontera. Era un buenísimo estratega militar, un buenísimo, en fin, era una persona que estuvo toda la vida formándose. Pero tuvo el error de casarse con Mesalina, la última de su esposa, me parece que era la cuarta, y entonces esta lo envenenó a los 13 años, lo envenenó con setas venenosas. Unos dicen que lo envenenó una vez, se logró salvar y lo volvió a envenenar la segunda. Él quería poner de sucesor a Britanio, pero Mesarilian puso a Nerón, que era un hijo adoptivo de Claudio. Ya sabéis lo que pasó con Nerón. Pero bueno, es que el precedente de Claudio, es que no me acuerdo cómo se llama, por favor. Es que es súper conocido. Era también un chalado de mucho cuidado. Bueno, sus sucesores lo que hicieron, como este fue un hombre brillante, fue borrarlo. O sea, su libro escribió, durante toda la vida escribió muchísimos volúmenes, que eran libros que se iban, como la Torá, se iban desenrollando y enrollando por el otro lado, ¿no?
pues no nos ha llegado ninguno, porque seguramente serían quemados. En fin, no lo sabemos. Sabemos que fue muy buen escritor y que lo que hizo bastantes crónicas, pero eso también pasaba en los faraones, que es que si el que te ha precedido muy brillante intenta borrarlo, decir que has sido tú el que has hecho esto, el que ha hecho lo otro, en fin. Fue muy, muy interesante. Bueno, y os he contado un poquitito así por encima. Era bastante habitual que en aquella época se envenenaba, había gente que probaba tu comida para ver que no te envenenaban. Te envenenaban los mismos parientes que codiciaban. Aparte de eso, él estaba a punto de separarse de Besalina. Besalina era ninfómana, ¿eh? O sea, no es que le ponía los cuernos, es que, por ejemplo, hacía concursos con una prostituta una vez para ver quién estaba con más hombres en una noche, y lo ganó ella. O sea, la diferencia es que uno lo hacía para sobrevivir y otro lo hacía por diversión, por hobby. Bueno, pues Mesalina ya había llegado un momento que a Claudia le había hartado el cuerpo y se la iba a quitar de encima. Y entonces, antes de que pusiera a Britanio, ella puso a Nerón y lo envenenó a su marido, a su todavía marido. En fin, bueno, voy a ver si os cuento lo que han encontrado en Egipto, que si no os cuento, Claudio. Os recomiendo el Yo Claudio de Robert Graves, está bastante bien, bastante aproximado a lo que es. Es que mi generación, como vimos los capítulos, pues acabamos comprándonos el libro, leyéndonoslo. Lo recomiendo porque está bastante bien. Bueno, efectivamente riguroso al 100% no es, porque todo lo que se sabe son fuentes de los historiadores de la época que te van contando, pero coinciden en que tenía buena preparación intelectual y que era muy feito y que las mujeres pues se rieron de él todas le pusieron los cuernos. Bueno, hay un equipo, vámonos a Egipto, un equipo de arqueólogos ha encontrado una escultura de hace 2000 años de antigüedad, que está intacta y además es excepcional de bonita en el sur del país centro, porque mirad, Egipto aparte de ser egipcio pues tuvo ya una época de decadencia y tal, y entonces fueron los Ptolomeos los que lo dominaban, que eran los griegos, y también están los romanos, y me parece que también los persas, creo, no me acuerdo, tengo que pensarlo. La han encontrado al sur del país, en el templo de Dendera, que el nuevo hallazgo arqueológico del antiguo Egipto. Bueno, al sur del país, cerca del templo de un grupo de arqueólogos, lo que ha hecho ha sido ha descubierto una cabaña a 2 alturas y ha encontrado una esfinge, una escultura con forma de esfinge que podría presentar al emperador Claudio, Romano Claudio, la familia Julia Claudia, que es que, por ejemplo, cuando decís Julio César, no era Julio César, era Cayo Julio César. O sea, Julio César era apellido, por decirlo de alguna forma, y Cayo era el nombre. Pero todo el mundo dice César, César o Julio. Bueno, nuestro Claudio está 13 años en el poder, desde el año 10 antes de Cristo hasta el 54 después. No, esos son los años que vive. Hasta el 54 después de Cristo. Calígula, Calígula fue antes que Claudio. Es que no me acordaba. Me acordaba que era un cafre, pero nada más. Calígula. Y después le sucedió Nerón, otro que tal, tío Pascual, que le pegó fuego a Roma. Claudio gobierna Egipto en aquella época porque expanden la frontera, según ha dicho el Ministerio de Antigüedad de Egipcio, de lo que se ha encontrado. Está hecho con piedra caliza. Yo soy escultora de piedra. La piedra caliza es blandita, tan blandita que después muchas veces no resiste el tiempo. Prácticamente estaba, por lo visto, enterrada en arena. La arena conserva muy bien, amortigua golpes y además protege de las temperaturas. Bueno, conserva hasta el cuerpo humano. Prácticamente está intacta, está muy bien conservada. La esfinge fue encontrada como dentro de una cabaña que estaba bien conservada según los expertos, que se supone que pertenecía a Claudio, al emperador romano. Todo esto lo ha contado, lo ha hecho público porque lo he sacado de un artículo de periódico que se llama Mahmoud al-Damati, que fue ministro de todos estos temas, de excavaciones y tal, que son arqueólogos muy buenos, como le pasa a Hawass, que os he hablado otras veces. Todo esto pertenece al Ministerio de Antigüedad de Egipto. Dice, los restos de la construcción constan de 2 niveles y suelo inclinado, dentro de la cual se encontró un depósito de almacenamiento de agua. Al-Damati, tengo que deciros, fue ministro de Antigüedad durante una época, y este es el que ha dicho que la esfinge lleva el tocado funerario conocido como names, que es una cobra así retorcida, pero eso se hace cuando alguien está fallecido. No saben, una cobra sobre la frente, un atuendo que utilizan los faraones egipcios cuando eran representados como reyes que ya eran difuntos. Dice,
tengo que leerlo. El examen inicial del rostro indica que es probable que sea el emperador Claudio. Bueno, este es lo que. Bueno, esta es una noticia de F. Aldamati ha escrito como magnífica, ya que su rostro presenta rasgos reales, meticulosamente representados y una ligera sonrisa en los labios. O sea que es una buena pieza. También tiene dos hoyuelos. Yo creo que lo han pintado mejor de lo que era. Pobrecillo, porque era feillo, jibao y cojito. Y restos de pigmentos rojo y amarillo. Porque, en contra de lo que podamos pensar, las figuras se policromaban mucho. Incluso las griegas, que nosotros creemos que los griegos todo mármol y ya. Claudio es el cuarto emperador de la dinastía Julio-Claudia, esta familia, y gobierna desde el año 41 hasta su muerte en el 54. Él vivió 64, me parece. Nacido en Lugdunum, en la Galia, fue el primer emperador romano que había nacido fuera de la península itálica, como os he dicho antes. Sucedió en el poder a su sobrino Calígula después de que lo asesinaran de una conspiración de la Guardia Pretoriana que lo asesinó, y ahí lo encontraron detrás de la cortina, asustado, esperando que le clavaran un cuchillo. Durante su reinado, las fronteras de él siempre se habían reído por feíto. Durante su reinado, las fronteras del Imperio Romano era el más normal. Se expandieron con la conquista de Britania y la misión arqueológica. Lo que pasa es que en Britania tenían cosas que les interesaban, pero hacía tanto frío, y después tenían los pictos, que eran los pintados, que eran muy aguerridos y acabaron haciendo, ¿cómo se llama? Iba a decir las memorias de Adriano. ¿Cómo se llama? La muralla de Adriano. El que el otro día me dijo que en vez de los cátaros decían los ácaros. Se me va la pinza. Bueno, la misión arqueológica, que empezó las excavaciones en febrero, también ha encontrado una tableta de piedra que data de la época romana, escrita en jeroglífico y demótico, en el mismo lugar que había un templo. Ese sitio está muy bien conservado, que van a seguir ahora excavándolo porque está muy bien conservado. Un templo del dios Horus construido en la época romana. El misterio de los romanos, donde fuere, a lo que viere. Como eran pragmáticos, era un ejército, eran muy pragmáticos, pues nada, al templo de Horus. No vamos a discutir con Zeus ni con nada, Horus. Ahí lo que había que sacar tela y adorar a que le diera la gana. El ministerio egipcio ha destacado que la misión continuará su trabajo de excavación, porque hay más en el área, con el fin de descubrir el camino que está muy bien conservado, está todo muy bien conservado, el camino que une el templo de Horus con el templo de Dendera, que son uno de los mejor conservados de Egipto. El pasado enero, otra misión arqueológica egipcia anunció el hallazgo de una ciudad residencial completa de la época del Imperio Romano. Claro, es que según fue pasando por diferentes épocas, ellos mandaban su acuartelamiento, sus funcionarios, etc. Durante los trabajos de excavación en la ribera oriental del río Nilo, en la ciudad histórica sureña de Luxor. Os voy a decir una cosa, ellos han dicho, y me lo creo, que solamente se ha extraído un tercio de lo que se supone ahí bajo el suelo. O sea, es de locos lo que hay en Egipto, así, de locos. Y es maravilloso, por cierto. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.